José Francisco Muñoz, buenos días. Bienvenido a los estudios de Onda Regional. Teniente de alcalde, les decía, del Ayuntamiento de Murcia, concejal, delegado de Movilidad, Gestión Económica y Contratación. Vamos a hablar sobre todo de movilidad, pero la referencia a la actualidad está ahí. La pasada semana el Ayuntamiento aprobaba los presupuestos del año 2026, son 553 millones de euros, suben aproximadamente un 3,7% en relación al ejercicio de este año 2025 ¿qué va a pasar con los impuestos, las tasas, el IBI, el sello del coche, la licencia municipal de obras, plusvalías? Pues mire, los están pendientes de eso, no subir. Claro. El presupuesto es una herramienta que sirve para llevar a cabo las políticas del gobierno, y el presupuesto es un compromiso con la ciudadanía, es decir, es la transformación en posibilidades de ejecución de aquellas demandas y aquellas cuestiones que el gobierno pues ha planteado como propuestas, e incluso la ciudadanía pues traslada al gobierno para llevar a cabo. El presupuesto es imprescindible, es una herramienta fundamental. Y bueno, nosotros llevamos aprobados 4 presupuestos en 2 años, porque cuando llegamos al gobierno nos encontramos el presupuesto prorrogado y sin posibilidad en las partidas para hacer frente a todas las obligaciones que teníamos. Y el presupuesto, pues efectivamente, bueno, allá donde otros pues lo plantean o dicen que lo van a presentar y luego no lo presentan, nosotros en ese sentido hemos cumplido 4 presupuestos, como digo, en 2 años, y este presupuesto pues tiene 3 ejes fundamentales. El primero es el de la contención fiscal, es el que va a permitir ahorrar 25 millones de euros en impuestos a toda la ciudadanía. Es decir, el IBI queda congelado, el impuesto de vehículos de tracción mecánica queda congelado, los precios y tasas públicas, pues para que te hagas una idea, pues más de 40.000 familias numerosas van a poder beneficiarse de bonificaciones fiscales en el transporte, en el propio IBI, todos los usuarios de deportes, pues prácticamente se cubren con 4,5 millones de euros el 90% del coste de las explotaciones de deportes. En ese sentido, pues la política de bonificaciones va a alcanzar prácticamente los 18 millones de euros, incluyendo todas las ayudas al transporte. En segundo lugar, se hacen en términos de equilibrio, de estabilidad, de solvencia, de rigor. Encontramos unas cuentas bastante depauperadas, unas cuentas que no daban para cumplir con las obligaciones municipales, y además en un desorden que no permitía la toma de decisiones pensando un poco en el futuro, ¿no? Y afortunadamente pues hemos sido capaces de poner orden en esas cuentas, de cumplir con las reglas fiscales que se reactivaron para el año 24, y cumplimos con todas las reglas fiscales, la regla de gasto, la regla de deuda, que hemos bajado 15 puntos desde que llegamos al gobierno, y la regla de estabilidad presupuestaria. Nos encontramos menos 83 millones de estabilidad presupuestaria y lo tenemos en más 22 millones. Y en tercer lugar, pues asegura los proyectos de ciudad, asegura los proyectos del alcalde Ballesta, todas aquellas propuestas, todas aquellas iniciativas, sobre todo en recuperación del patrimonio, como San Esteban, la Cárcel Vieja, la Ermita del Salitre, la zona del Almudí, el Mercado de Verónicas, etcétera, etcétera, pues quedan aseguradas. Los temas de huerta, los temas de movilidad o los temas de prestación de servicios quedan todos asegurados, con lo cual es un buen presupuesto. Como digo, es una herramienta para poder ejecutar las políticas del gobierno. Será ejecutivo a 1 de enero, que esto parece así una cuestión menor, pero hace 12 años... Lo visto últimamente en otras administraciones, como apunta usted, el gobierno regional aprobó las cuentas en julio, no hay presupuestos generales del Estado desde hace 2 años. ¿Congelado significa congelado, o congelado significa que solamente se va a aplicar el IPC? Congelado significa congelados. Porque a veces esa matización, sabe usted, concejal, no. que tiene ahí... No hay truco ahí, ¿eh? Es decir, congelado es congelados completamente. Venga, ¿cuándo vemos el tramibús? Bueno, lo vimos, pero ahí en el parque, en el cuartel de artillería, sí. Faltaban 6 unidades por venir, desde China habían llegado a Barcelona. Esas unidades ya están en las instalaciones de nuestra concesionaria en Barcelona. Ya tenemos 3 unidades en Murcia, están haciendo todos los trabajos de matriculación y seguro, por supuesto, pero también todo lo de sistemas embarcados, todas las pantallas de información ciudadana.
Ese mismo procedimiento lo están haciendo con las otras 4 unidades que hay en Barcelona, y nosotros pues estimamos, después de haber hecho incluso algunas pruebas con los que ya tenemos aquí, hacen perfectamente todos los elementos de giro, de transporte, de carga, de autonomía. Pues me tiran siempre de las orejas en el gabinete cuando doy una fecha, pero aproximada. Aproximadamente estamos hablando de que no llegaremos al puente de diciembre sin estar viendo circular el tranvibús por Murcia. Bueno, 28 minutos al final, plaza circular. Pues mire, son 18 minutos desde Alameda de Colón, que fue cuando hicimos el diseño del tramo, de lo que podía ser, digamos, la conexión con el Palmar. Desde Alameda de Colón. Bueno, ahora hay una afección de obras ahí por demarcación de carreteras, porque están colocando unas pantallas y demás y tal. Esa obra puede afectar un poco la puesta en marcha, pero bueno, es una cuestión circunstancial. Y el alcalde pues nos trasladó la oportunidad de llevarlo hasta la plaza circular, y lo hemos visto con los técnicos efectivamente. Entonces serán 28 minutos desde la plaza circular y hasta el Hospital Virgen de la Rixaca Ciencias de la Salud. ¿Y por qué no el tranvía hasta el Palmar al final? ¿Cuál es la explicación? ¿Es cuestión presupuestaria? ¿Es una cuestión de ocupación de línea? El tranvía hasta el Palmar. Yo le explico. En principio va hasta el Carmen. Bueno, en principio va hasta el Carmen, pero nosotros hemos planteado la ampliación en 2 fases. Una que es una primera fase que va hasta la estación del Carmen, y como saben, nosotros con el Ministerio teníamos firmado un protocolo que prorrogamos y renegociamos para que las condiciones nos permitieran tener 2 años con los que poder hacer el proyecto. El anteproyecto ya está redactándose y por lo tanto vamos a cumplir con el Ministerio para que ellos cumplan con la parte presupuestaria que corresponde. Como saben, la comunidad autónoma asumió también el compromiso de colaborar y participar en la ampliación del Palmar, del Carmen, y nosotros hemos planteado siempre desde el principio que tiene que haber una segunda ampliación al Palmar. Pero mi padre decía aquello de que después del 1 el 2. Es decir, nosotros estamos planteando y hemos hecho el anteproyecto de la ampliación hasta el Carmen. Tenemos la coordinación de las 3 administraciones, que es una fórmula que ha funcionado de manera exitosa para la estación de soterrada del tren. Tenemos una estación subterránea también de autobuses. Ha funcionado excepcionalmente para el proyecto de San Esteban, por el que nosotros ya tenemos financiado el 100% de la parte municipal, la tenemos preparada para desarrollar el proyecto de San Esteban, y abordaremos sin duda la ampliación del tranvía, no solo hasta el Palmar. Nosotros hemos desarrollado un plan de movilidad urbana sostenible, y alguien pues que debe de haber leído en diagonal o páginas pares solo y se ha dejado las impares, pues parece ser que dice que es que hemos renunciado a los 4 ejes estructurantes que suponía el tranvía. Para nada. Nosotros hemos incluido en nuestro plan de movilidad urbana sostenible la ampliación del tranvía como una cuestión de compromiso metropolitano, y en ese sentido el Ayuntamiento sigue apostando no solo por la ampliación hasta el Carmen, por la que ya prácticamente estamos terminando el anteproyecto, sino por su ampliación al Palmar, y también las 4 líneas estructurantes que nos llevarían hasta Alcantarilla, hasta Molina o hasta los municipios también del este. ¿Se fallará la concesión de los nuevos autobuses antes de final de año? La concesión de los autobuses, afortunadamente ya tenemos todas las autorizaciones que tenían que venir de la comunidad autónoma. Sí, nosotros ya hemos establecido con el Servicio Económico para que ajuste aquellas recomendaciones que nos han hecho desde la Junta Consultiva de Contratación. Es verdad que es un informe preceptivo y no es vinculante, pero entendemos necesario hacer los ajustes para que la licitación nazca, digamos, con la solvencia, con el rigor y con todo ordenado, para evitarnos temas posteriores que pudiera haber de recursos o de otro tipo de incidencias. Y en segundo lugar, pues tenemos al servicio de contratación, al de los servicios jurídicos de intervención, trabajando en el análisis para redactar los informes pertinentes, y es cuestión de semanas, si quiere se lo puedo traducir también incluso en días, el que la licitación del transporte la tengamos en marcha. Nosotros, déjeme que le diga que hemos hecho una cosa que creo que era muy necesaria. Cuando hemos hablado antes del tranvibús o incluso de la renovación de la flota, que es una cuestión muy importante, porque al final es la percepción del usuario la que define verdaderamente el nivel de prestación del servicio. Nosotros lo que hemos hecho ha sido anticipar la renovación de esa flota. No vamos a esperar a la licitación, por eso llegan estos 7 tranvibuses, por eso hemos coordinado con la comunidad autónoma la cesión de 12 autobuses eléctricos para que se presten
en las líneas municipales. ¿Van a salir también antes o esos los van a esperar a la tendremos, concesión? no, esos los tendremos inmediatamente. De hecho, en el último pleno aprobamos la delegación de competencias por parte de la Comunidad Autónoma para que el germen del área metropolitana, la prestación de alcantarillas, Santomera y Beniel, el Ayuntamiento ya lo hiciera con su nueva licitación. Por lo tanto, hemos avanzado pasos muy importantes. Estamos hablando de que ese hito, que parece una cuestión minúscula, se traduce en cuestiones de usuario. Usted imagínese que nosotros somos de Santomera y nos montamos en un autobús que nos baja en Covatillas y tenemos que ir por la orilla de la carretera hasta llegar a Santomera. Bueno, pues eso cuando llegamos al gobierno era así. Nosotros automáticamente coordinamos líneas con la Comunidad Autónoma para que los ciudadanos de Santomera no tuvieran que bajarse al límite del término municipal de Murcia, y lo que queremos ahora es seguir desarrollando esa cuestión de coordinación que al final es el área metropolitana de Murcia. El centro metropolitano, ¿no? Claro, porque al final somos centro tractor de hospitales, lo somos para universidades, lo somos para gestiones administrativas, con lo cual tenemos la obligación como administración de pensar más allá de nuestro territorio, y eso fue lo que le trasladamos a la Comunidad Autónoma, y recibimos, por supuesto, la predisposición de la comunidad para ponernos de acuerdo en este sentido. Y por último, incorporaremos también otros 8 vehículos de 1 año y medio para renovar la flota, que efectivamente después de tantos años sin licitación, sin decisiones y tal, pues hace mucha falta. Y esa percepción de usuario pues va a ser muy potente, y la hemos anticipado incluso al proceso de licitación, que luego irá paulatinamente renovando toda la flota hasta tener 160 autobuses completamente nuevos. El plan de movilidad presenta, permítame la expresión, quizás no sea la más adecuada, una especie de paradoja, porque por un lado prevé una serie de obras de infraestructura que intentan agilizar y movilizar mucho más, o darle mayor agilidad, mejor dicho, a la circulación. Y esto puede tener un efecto llamada de que las cosas pueden ser en unos años más fáciles, el venir en un vehículo privado a la ciudad de Murcia. Y por otro, apuesta el plan de movilidad por la peatonalización, por lo que es el embrión o el germen de la futura zona de bajas emisiones. Ya veremos si se aplica o no se aplica. Le digo ejemplos, por colocar o modificar, por ejemplo, la Redonda para hacer un paso subterráneo, colocar un aparcamiento de gran capacidad en esa misma zona, centro corazón prácticamente de la ciudad. Contrasta un poco con lo otro, ¿no? Es decir, bueno, y entonces vamos a hacer un eje de peatonalización que una el Jardín de la Seda pues con la universidad, con la plaza de la Universidad de Murcia, ¿no? No sé. Para mí, y si me permites, un poco por encima, ¿no? Si me permites, y sin ánimo de matizar, nada más lejos de corregir. Te diría que yo cambiaría el concepto de paradoja por el concepto de planificación. Nosotros creemos firmemente en el equilibrio de la malla urbana. Es decir, te voy a poner un ejemplo. El 70% de la población de Murcia vive en pedanías. Tiene que venir motorizada a Murcia. ¿Hacerse sí o sí? Sí o sí, sí o sí. Y para eso hay que dar alternativas. Y las alternativas son una licitación del transporte que permita venir en transporte público de manera cómoda, unos aparcamientos disuasorios que permitan dejar los vehículos antes de la entrada a la ciudad, unos aparcamientos que puedas prever tu plaza de aparcamiento al iniciar tu desplazamiento. Y eso no es una paradoja, eso es lo que ocurre en todas las ciudades y lo que nosotros tenemos que pretender. Es decir, nosotros tenemos que buscar el equilibrio entre todos los modos de transporte y el equilibrio entre todas las necesidades que tienen los ciudadanos. Por lo tanto, esto va también de establecer un orden de prioridades. Y el orden de prioridades es que aquellos que tienen que venir en el coche puedan hacerlo, pero lo hagan donde la ciudad necesita que se haga. Es decir, en aparcamientos subterráneos, en aparcamientos disuasorios, que no obstaculicen o que no colapsen el centro de la ciudad y que permitan perfectamente desplazarte. Para dejar tu coche y automáticamente pues, poder cogerte autobuses que puedes coger cada 7 minutos en cualquier punto de la ciudad. Eso es un elemento. El segundo es que la ciudad tiene una tendencia a ser más sostenible y ser una ciudad amable y ser una ciudad cómoda y una ciudad que permita pasearse. Tenemos, bueno, esto el alcalde lo dice indudablemente mejor que yo, tenemos como 300 días al año de sol o una cosa así, ¿no? Y la verdad es que
tenemos la oportunidad de recuperar espacios históricos para poder peatonalizarlos, que ya están peatonalizados por tramos. Es decir, si yo de estas 3 propuestas que hemos hecho de peatonalización le señalo una de ellas, pues es que el tramo que va desde La Seda hasta Santa Eulalia, pues hay tramos como son el de San Esteban... o Jaime I... Sería por Jaime I, sería por Gutiérrez Mellado, pero ya hay tramos ahí como son el de San Esteban o el de la propia Agustinas y tal, que ya están peatonalizados. Entonces, la peatonalización tiene que parecerse más a la de Alfonso X que a los del calmado de tráfico. Ese es el propósito, y poner al peatón en primera línea de recuperación del espacio urbano. Pero eso no significa renunciar a poder equilibrar todos los elementos que son necesarios. Para eso también hay que cometer una cosa muy importante y que va en este plan de movilidad urbana sostenible, que es la red viaria de vías prioritarias. Esa red de vías prioritarias significa que, por ejemplo, Miguel Indurain tiene que recuperar su tercer carril para la circulación. Si los coches los hemos sacado del centro para ponerlos en las rondas de incorporación a la ciudad, pues tienen que ser lo más fluidas posibles. Entonces, todo ese mix de decisiones, toda esa conjunción de decisiones y de alternativas, pues yo creo que nos dibujan un escenario de ciudad moderna, de ciudad sostenible, de ciudad del futuro, y son decisiones, yo creo que arriesgadas, pero que efectivamente dibujan ciudad. Y yo creo que hoy nadie discute que Avenida Libertad esté peatonalizada, que Alfonso X esté peatonalizado. Aunque costó en principio, con la polémica que hubo en su día. Pero sinceramente el alcalde Ballesta es una persona que arriesga en la visión de ciudad, y el tiempo pues le da la razón en cuanto a la ciudad que estamos diseñando, en la que recuperamos no solo espacios para el peatón, sino también espacios de patrimonio nuestro y de identidad. Diseñada es la última cuestión. 2030 es el horizonte, 2032 para terminar. Sí, bueno, los planes de movilidad urbana sostenible, se ha diseñado a 7 años, efectivamente. 2032. Entonces estamos planificando a 2032. ¿Por qué empezamos el año que viene? Pues empezamos ya, porque hay proyectos como es el del entorno de Verónicas, que saben que se está recuperando el mercado, que el entorno de Verónicas va a ser lo siguiente que se haga. Es decir, que son muchos los proyectos en esos presupuestos que me preguntabas al principio, que ya tienen consignación presupuestaria, y que por lo tanto esto va a ser una evolución continua a esa ciudad mejor, que es la que todos anhelamos. José Francisco Muñoz, teniente alcalde y concejal delegado de Movilidad, Gestión Económica y Contratación del Ayuntamiento de Murcia. Gracias por compartir minutos esta mañana aquí. Yo estoy encantado siempre en esta casa, o sea que a vuestra disposición. Nosotros siempre. También, de tenerle aquí. Muy bien, muchas gracias. Y buenos días.